un ateo entrevistó a Francisco para el periódico italiano La Repubblica, la cual se publicó el 1 de octubre de 2013. En ella, Francisco explícitamente le dijo al ateo que no era su intención tratar de convertirlo. En 4 distintas ocasiones en la entrevista, Francisco rechazó el proselitismo. Él declaró que el proselitismo es una solemne tontería, no tiene sentido. Otra vez, Francisco contradice la palabra del mismo Hijo de Dios. Jesucristo envió a los apóstoles a ser discípulos, o sea, prosélitos, en todo el mundo. Pero Francisco afirma que el buscar a ser discípulos no tiene sentido, siendo contrario a la voluntad de Jesucristo. Eso sí que es ir directamente contra las enseñanzas del propio Cristo. La enseñanza herética de Francisco sobre el entre comillas matrimonio gay y sobre la homosexualidad. El 19 de agosto de 2013 Francisco fue entrevistado por la revista Razón y Fe. En la página 14, Francisco claramente enseña que los homosexuales activos no son rechazados ni condenados por Dios. Francisco afirma que Dios no rechaza ni condena al homosexual, yendo en contra de la verdad del mensaje de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Yo en el bolsillo, In my pocket, llevo siempre 2 cosas. I always carry 2 things. Un rosario y una cosa que parece extraña. Something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios. Quizás una herejía, no sé. La historia del fracaso de Dios. Está lleno de la presencia del diablo. De vez en cuando, Francisco con claridad demuestra al mundo su verdadera identidad. Es un ministro de Satanás disfrazado como ministro de justicia. Solo un ministro de Satanás podría decir que la crucifixión de Jesucristo es la historia del fracaso de Dios, cuando en realidad es el triunfo de Dios sobre el Satanás y la misma muerte. Pero Francisco dice todo lo contrario. La historia del fracaso de Dios. Eso sí que es ir directamente contra el propio Cristo. Porque para que ese nuevo orden mundial funcione, es preciso la destrucción de la Iglesia Católica como tal. Es preciso corromper el catolicismo. Ese antipapa ya está sentado en la sede de Pedro. Es Francisco. Es evidente. Un papa que dice... La historia del fracaso de Dios. Y me viene a la mente decir algo que puede ser una insensatez. O quizás una herejía, no sé. O quizás una herejía, no sé. O quizás una herejía, no sé. La historia del fracaso de Dios. A lui non piace perdere. Non è un buon perdente. Está lleno de la presencia del diablo. Non è un buon perdente. Un papa, hablando como habla él, y Bergoglio es el que viene a traer al anticristo. Se podrán mostrar rezando, se podrán mostrar todo mentira. Es todo todo está organizado, todo preparado, todo falsificado. Daos cuenta del detalle. Cada vez que Francisco Bergoglio, cada vez que hace un gesto de humildad,
hay un fotógrafo para sacar la foto y sacarla en la prensa. Eso no es humildad. Eso es la mayor falsedad que pueda existir. Han copado todos los puestos de mando en el mundo. Han conseguido incluso el pontificado, el sumo pontificado, cosa que era impensable. Quieren el poder económico, el poder político, el poder militar, el poder religioso. Todos somos hijos de Dios. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Todos somos hijos de Dios. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a cuantos le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Es Juan 1 del 11 al 12. En el que muchos, sin ser conscientes del todo de lo que dicen, afirman que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Con eso están queriendo decir, probablemente, que todos tenemos la misma naturaleza humana, la misma dignidad humana. Están queriendo decir que todos somos amados por Dios, lo cual es verdad. Pero no todos somos hijos de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Esto es una blasfemia. Va en contra total de la palabra de Dios. ¿Somos todos hijos de Dios? El que dijo que todos somos hijos de Dios, encima disfrazado como autoridad religiosa, consiguió el atajo para llegar al lago de fuego. ¿Qué dice Jesús? Juan 8:41. Escuche bien. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Listo. Ya con esto es suficiente para que usted entienda que todos no son hijos de Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Jesús está diciendo, hay otro Padre que no es el mío. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Un seguidor de Buda no puede ser un hijo de Dios. Un seguidor de Alá no puede ser un hijo de Dios. Un brujo no puede ser un hijo de Dios. Es una blasfemia decir que todos son hijos de Dios. El que siga a Buda, el que siga a Alá, el que está entre los brujos, el mentiroso, el fornicario, el adúltero. Escuche bien. Salí de ese lugar, pueblo mío. Hay pueblo de Dios en ese lugar. Hay pueblo de Dios en ese lugar. Salí de ese lugar, pueblo mío. Ecumenismo. Globalización. Para que haya una sola religión. Preparando el camino para cuando venga el anticristo. Se olvida que solo hay un hijo. Es algo tan básico en nuestra fe católica, más aún en nuestra fe cristiana, porque en esto coincidimos con la mayoría de los cristianos. Solo hay un hijo único del Padre, solo Cristo es el hijo único de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Solo hay un hijo, y es el bautismo el que nos hace hijos en el Hijo, es decir, el que nos concede el don extraordinario, inmerecido, de transformarnos en hijos adoptivos de Dios. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? ¡Falso! Dijiste la mitad de la verdad. Vos no sos quien para condenar un homosexual, pero como papa, como líder espiritual, deberías decir que Dios no los aprueba si no se arrepienten. Como el diablo es el padre de la mentira, quien miente es hijo del diablo. Esto es una blasfemia. Va en contra total de la palabra de Dios. Toda deidad es
falsa. Solo Jesucristo es el verdadero Dios. Son todos engaños de Satanás para dispersarlo, para confundirlo, para llevarlo al infierno. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él cree, no importa lo que el diablo haya hecho con usted. No importa si hasta ahora usted creyó que Buda era Dios. No importa si hasta ahora usted creyó que Alá era Dios. Si usted hoy sale de ese engaño y confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, aún el Señor quiere salvarlo porque lo ama. ¿Quiere realmente ser hijo de Dios? El Señor le preparó el camino. El Señor envió a su Hijo a morir, a padecer por usted para que usted sí pueda ser un hijo de Dios. No importa si fue confundido, si fue engañado. No importa si fue brujo, hechicero, macumbero, mago, terrorista, violador, asesino, abortero, mentiroso. No importa lo que haya hecho. Si hoy entiende que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Señor lo perdona y lo recibe como hijo. De tal manera es el amor que Dios tiene por usted, que no importa la gravedad de pecado que usted ahora se encuentre. Ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué hay que predicarle a las criaturas? No todos son hijos de Dios. Eso es lo que hay que predicar a la gente, justamente. No todos son hijos de Dios. Quien no conoce a Cristo es un ser creado por Dios, pero no es un hijo de Dios. Anunciad y dile que no todos son hijos de Dios. Que el que se arrepienta, el que reciba a mi Hijo, el que viva de acuerdo a mis mandamientos, ese verdaderamente es hijo de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, les dio poder, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Sí puede ser un hijo de Dios, pero tiene que creer sí o sí en Jesucristo. Sí o sí tiene que creer en su nombre, sí o sí tiene que arrepentirse, sí o sí tiene que apartarse de la maldad. Entonces tiene el derecho de ser un hijo de Dios. Quitar la verdad del discurso del amor es ir directamente a una falsificación demagógica de ese discurso que termina por hacer daño. No encaro la relación para hacer proselitismo con un ateo. Lo respeto. No le diría que su vida está condenada porque estoy convencido de que no tengo derecho a hacer un juicio sobre la honestidad de esa persona. El Papa Francisco no le diría a un ateo que su vida está condenada. Sin embargo, Jesucristo dijo que el que no creyere será condenado. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otra vez Bergoglio contradice la palabra de Dios y predica una filosofía contraria al Evangelio. Quitar la verdad. La enseñanza herética de Francisco sobre el pecado. Francisco, Conversaciones, páginas 101 a 102. Cito. Suelo decir que la única gloria que tenemos, como subraya San Pablo, es ser pecadores. San Pablo no dice esto. ¡Qué indignante! Francisco luego dice en la siguiente página, cito,
Por eso para mí el pecado no es una mancha que tengo que limpiar. Francisco sigue contradiciendo la palabra de Dios, ahora afirmando que el pecado no es una mancha de la cual el cristiano está llamado a limpiarse. No puedo llegar a la vida si no es a través de la verdad y recorriendo un camino. Esto lo entendió la Iglesia siempre.